Hola, vamos a concluir con el tema 13 de variación intraespecífica y evolución. Ya hemos demostrado la variabilidad intraespecífica que existe, cómo se puede utilizar, cuáles son los efectos de la consanguinidad y la heterosis. Hemos desarrollado los distintos tipos de selección natural, por lo menos los más comunes. En base a eso hemos hablado de evolución dentro de una especie, o sea, microevolución. Y en el video anterior estuvimos desarrollando lo referido a especiación, o sea, la macroevolución, formación de especies nuevas. Ahora vamos a concluir con el tema 13 dando algunos ejemplos en relación a las especies cultivadas. Recordamos que especiación es la división de una especie en dos o más especies o su transformación en una nueva especie con el paso del tiempo, dando el concepto de especie como conjunto de individuos que, al proceder de antecesores comunes, son capaces de reproducirse entre sí y dan lugar a descendencia fértil, ¿no? Entonces hablamos de formación de nuevas especies cuando hablamos de especiación, donde los acervos génicos evolucionan de manera independiente y al acumularse cambios génicos debido a mutaciones en sentido amplio, o sea, mutaciones puntuales y cromosómicas, llevan a la diferenciación genética. Vamos a dar el ejemplo del trigo, la evolución del trigo, donde el genomio está compuesto por 7 cromosomas, o sea, el X del trigo es igual a 7. Los trigos diploides más antiguos, que actualmente se denominan Triticum urartu, contienen 2 genomios, por lo tanto su fórmula genómica es AA. Aquí tenemos un cariotipo de Triticum urartu con sus 14 cromosomas. Si ese Triticum urartu en principio se habría cruzado con una especie que sería la donante de los genomios B, Aegilops speltoides, y se habría originado una F1 con 2 genomios diferentes, A y B, cada uno con 7 cromosomas, pero estéril porque los 7 cromosomas de A son diferentes a los 7 de B. Por duplicación natural se habría originado los trigos tetraploides con 4 genomios, 2A, 2B, o sea 2N, 4X28. Triticum turgidum, su especie dicocoides, es el antecesor silvestre que se habría originado y que por domesticación, en el cual se inició la domesticación hace más de 12.000 años, por allá en el Neolítico, habría dado origen al Triticum turgidum, su especie Dicocum, que sería el AABB, o sea, fórmula genómica AABB 2N4X28, que sería el trigo duro cultivado, trigo para galletita. Aquí tenemos el silvestre y el cultivado en la parte inferior. A partir de ese Triticum turgidum, aquí tenemos el cariotipo de Triticum turgidum, tetraploide, cruzado con otro Aegilops, en este caso el Aegilops tauchi, con también una fórmula genómica 2N2X14, o sea que también es diploide, sería el donante del genomio D. Se habría originado un F1 estéril ABD que por duplicación natural habría dado origen al actual Triticum aestivum 2N6X42, el trigo pan que estamos cultivando, que se está sembrando ya en esta época, donde tenemos una fórmula genómica AABBDD, o sea, cada uno de estos genomios con 7 cromosomas, 6 por 7, 42 cromosomas en total para el trigo. Cada uno de ellos han sufrido de especiación de tipo cuántica en el caso de la generación de estos halopoliploides. En el caso del maní, cultivo regional de gran importancia que es originario de nuestro continente de Sudamérica, fue domesticado hace más de 7.000 años,
a partir de Arachis duranensis, que sería donante del genomio A, N2X igual a 20, o sea que el genomio de maní tiene 10 cromosomas diferentes. Se habría cruzado con Arachis ipaensis, que sería el donante del genomio B, también 2N2X20, y habrían dado origen a una hibridación hace aproximadamente unos 8 o 10.000 años en el noroeste argentino, al Arachis monticola. Arachis monticola es el maní tetraploide silvestre 2N4X igual a 40, fíjense los granos como son, y luego por domesticación se habría originado a partir de ese Arachis monticola el Arachis hipogaea cultivado, también 2N4X40 con la fórmula genómica ABB. La misma fórmula genómica que monticola, con la diferencia de que está seleccionado para la producción de granos, de mayor cantidad de granos de caja por planta y granos con mayor contenido oleginoso. El centro de diversidad de Arachis, aquí lo tienen detallado, los distintos donantes del genomio A en color celeste, los donantes del genomio B en color amarillo, donde se encuentran actualmente, y los primeros tetraploides que se habrían originado en el noroeste argentino. Allí ese es el lugar de la hibridación original de Arachis. El caso de las brásicas, como ya vimos, es un ejemplo clásico de evolución, donde a partir de especiación de tipo geográfica se habrían originado algunas, y por especiación cuántica se habrían originado las brásicas poliploides. La brásica nigra, la mostaza nigra, es 2N 2X igual a 16. Aquí tenemos un gameto con los 8 cromosomas, la fórmula genómica es BB, o sea que aquí el X es igual a 8. Brásica rapa, en este caso tenemos N igual a 10, o sea 2N 2X igual a 20, sería la donante del genomio A. Aquí tenemos una diferencia en el X es 10, 2 cromosomas más que en brásica nigra para el nabo. Para la col silvestre, la brásica oleracea, el X sería 9, o sea es diferente al del genomio A, al del genomio B, en este caso sería el donante del genomio C, 2N 2X igual a 18, y por la hibridación entre ellas habría surgido por la especiación cuántica brásica juncia, o sea la mostaza castaña, en la hibridación, o sea es un halo poliploide entre brásica rapa y brásica nigra. El nabo y la colza serían brásica napus, es un halo poliploide originado por la hibridación entre brásica oleracea y brásica rapa. Y brásica carinata, la mostaza etíope, se habría originado entre la hibridación entre brásica nigra y brásica oleracea. Por una especiación cuántica se habría dado brásica carinata. Es un ejemplo clásico de evolución en el género de las brásicas. En el caso del algodón, el Gossypium tiene genomios con 13 cromosomas, o sea el X del algodón es 13. Gossypium arboreum sería uno de los ancestros africanos donantes del genomio A, 2N2X26. Gossypium gossipioides sería el ancestro americano donante del genomio D, 2N2X26 también. La hibridación habría ocurrido entre 1 y 2 millones de años antes de la aparición del humano en la Tierra. Se habría dado un F1 cuando todavía, tengan en cuenta que acá estamos hablando de dos especies que viven en continentes diferentes, un ancestro africano y un ancestro americano. Tengamos en cuenta que los continentes hace varios millones, o por lo menos 2 millones de años atrás, antes de nuestra aparición, estaban unidos. Entonces ahí sí se habría originado la F1, que habría sido estéril. Por una duplicación natural se habría originado el algodón tetraploide, el Gossypium tetraploide, 2N4X52, con una fórmula genómica AADD. Ese
tetraploide se originó por hibridación, por lo tanto es una especiación de tipo cuántica, y luego todos los demás Gossypium, Hirsutum, Barbadense, Tomentosum, Darwinii, Mustelinum se originaron por especiaciones de tipo geográfica y dieron origen a los distintos tipos de algodón. Hirsutum, que es el que se usa mundialmente, ocupa el 90% del área sembrada con algodón en el mundo, sobre todo en América, cultivado desde hace aproximadamente 5.000 años en el Valle de México, y luego se desarrolló el resto de América. El Gossypium barbadense es el algodón peruano, que tiene una fibra larga de mayor calidad. El Gossypium darwinii está presente solamente en las Islas Galápagos. El Gossypium tomentoso está solo presente en Hawái. El Gossypium mustelinum está solamente presente en el norte de Brasil. O sea, han evolucionado de manera diferencial por especiación de tipo geográfico. Entonces, resumiendo y recordando las diferencias entre la especiación geográfica y cuántica: la cuántica es rápida, con una o pocas generaciones; la geográfica es lenta, requiere un alto número de generaciones. La especiación cuántica, al inicio, la especie puede estar formada por muy pocos individuos; en cambio, la especiación geográfica, un número generalmente de individuos habitualmente mayor. La especiación cuántica es necesaria una reducción drástica de la población; en cambio, la geográfica puede verse favorecida la especiación por esa reducción, pero no es necesaria. La especiación cuántica requiere muchas veces un cambio de la alogamia a una autogamia facultativa o una autogamia obligada, por esa poca cantidad de individuos que fundan la nueva especie. En cambio, la geográfica no requiere de este tipo de cambio. La especiación cuántica incluye generalmente uno o varios sucesos aleatorios; en cambio, la geográfica está completamente dirigida por la selección natural, o podemos decir que es un subproducto de esa selección natural. La diferenciación genética durante la especiación, en la etapa 1, la especiación geográfica va a requerir mayor cantidad de cambios génicos, un promedio de por lo menos 20 sustituciones para cada gen. En cambio, la especiación cuántica, el cambio génico es escaso; los cambios son, como vimos, de tipo cromosómico. En cambio, en la etapa 2, la especiación geográfica necesita poco cambio genético, pero sí el desarrollo de esos MARS precigóticos, la diferencia para evitar la formación de híbridos. En la especiación cuántica también es similar a esta especiación geográfica; se desarrollan MARS precigóticos por selección natural, pero también hay poco cambio génico. Recordemos que los genes estructurales van a codificar polipéptidos, entonces una muestra de polipéptidos tomados al azar pueden llegar a representar una muestra de los genes y permiten comparar el grado de diferenciación que hay entre poblaciones. Entonces, en base a esa comparación de polipéptidos se puede identificar lo que se denomina identidad genética, que va a medir la proporción de genes con la misma estructura en las poblaciones que se comparen. Va a variar de 0 a 1. Y la distancia genética va a estimar el número de sustituciones alélicas por cada gen que han ocurrido en la evolución de las poblaciones. Varía desde 0, si no hay ningún cambio, si no hay ninguna sustitución, hasta infinito, en función de los cambios que se den. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de identidad y de distancia para distintos grupos de las drosófilas, como vimos antes, las drosófilas willingtoni, el grupo willingtoni. Distintas comparaciones entre poblaciones locales, subespecies, semiespecies, especies hermanas o especies que ya son diferentes morfológicamente. Fíjense la identidad cómo va disminuyendo a medida que aumentamos la diferenciación. Entonces, en el nivel 1, en las poblaciones locales, no hay aislamiento reproductor, por lo tanto la identidad es cercana a 1, la distancia es cercana a 0, o sea, la identidad son todos parecidos entre sí
individuo, la distancia hay muy pocas sustituciones por locus. A medida que aumentamos de nivel, en nivel 2 son subespecies, la identidad bajó a un 80%, la distancia aumentó a 0,23. En el nivel 3 ya estamos a nivel de semiespecies, la identidad y las distancias son parecidas a las de subespecies, pero recuerden que cuando hablamos de semiespecies ya los MARS son fuertes. Es probable que la selección natural ya las diferencie como nuevas semiespecies o como nuevas especies a pesar de volverse a juntar, a volverse a parear. El nivel 4 son las especies gemelas, hermanas, o sea, derivadas de una misma, con un proceso de formación de mares presigóticos ya establecido, o sea, ya no hay vuelta atrás. La identidad es de aproximadamente el 56%, con una aparición alta de una distancia de 0,58, o sea, gran cantidad de sustituciones por gen, por locus. Y en las especies que son morfológicamente distintas, la identidad es menor, en este caso es un 35%, pero es muy baja la identidad entre las dos especies que son diferentes, y las sustituciones por locus son grandes. Acá ya pasó el 1 hay más de una sustitución por locus. En la especiación cuántica, ¿sí? Fíjense que tenemos comparaciones entre poblaciones de Clarkias, la identidad es alta, la distancia es baja, ¿sí? ¿Qué está pasando aquí? Son especies que se han originado recientemente, pero como dijimos, en la especiación cuántica la diferencia está dada por las mutaciones cromosómicas. Por lo tanto, son especies que las diferencias genéticas a nivel de alelos son pocas. Tan cercano a 0 la cantidad de sustituciones alélicas y está cercano a 1 la identidad. Sin embargo, son especies diferentes simplemente porque tienen niveles de ploidía diferentes o tienen inversiones y traslocaciones que hacen que no puedan aparearse dando híbridos fértiles. La hibridación entonces entre poblaciones que están adaptadas a distintas condiciones ecológicas pueden dar resultados diferentes, por lo menos 3 tipos de resultados. Se puede observar introegresión, o sea, se pueden hibridar y retrocruzar con alguna especie paterna, y esto ayuda a aumentar el acervo génico de la especie y colonizar nuevos ambientes. Se pueden producir enjambres híbridos que pueden borrar inclusive los límites entre especies o semiespecies, ¿sí? Suelen asociarse con esos ambientes híbridos donde hay fenómenos naturales o intervención del hombre. Entonces estos enjambres híbridos pueden ocupar mejor esos espacios, o puede darse especiación y la formación de nuevas especies.